Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. Dancel Soto con ustedes y conmigo, el doctor Rafael Andújar, Felín, el de Fefen. Feliz inicio de semana tengan todos. Aquí estamos, Dancy, en tiempo de código penal y de, del fracaso o del requerimiento de Danilo Medina de que no se quite las tandas extendidas que Bueno, le doctor. dejó casi 11,000 aulas que Luis Abinader no ha Doctor, querido hacer. este fin de semana, usted sabe que a veces, cuando es jueves o viernes, usted dice, este fin de semana promete. Sí. Ah, no. Este no prometió, este cumplió, este no dio sorpresa desde el viernes hasta el domingo, hasta ayer domingo. Y bueno, señores, después de más de 20 años de bailoteo, pues tenemos un código penal aprobado, nuevo, a pesar de que juristas que les pesa el ruedo estaban opuestos y le hicieron muchas advertencias, muchos llamados, muchas observaciones al presidente Luis Abinader, pues de una forma u otra, como quiera, doctor, tenemos nuevo código procesal penal. Bueno, la realidad es que el país quería su código. Entonces, eh, ya habían habido 3 vetos: Leonel, Danilo y Abinader. El encontronazo de Pacheco con la esposa del presidente, yo creo que sirvió de algo porque yo entiendo que el presidente entendía que tenía que pasar el código, porque ahora al final la gente lo está aplaudiendo. Es verdad que tiene cosas muy, muy grandes que han sido criticadas por expertos, porque mucha gente no sabe que hay en casos que se han duplicado las penas. Por ejemplo, un homicidio simple era de 5 a 20 años, ahora es de 20 a 30. Un feminicidio es de 30 a 40. Una violación sexual antes era de 10 a 20, ahora es de 20 a 30. Un insecto, por ejemplo, de 20 a 30. Incesto. Doctor, pero es que Eh, hay un tema. Perdóneme que le haga la interrupción un segundito. Hay un tema. Usted se acuerda que hace no mucho tuvimos al jurista Valentín Medrano aquí. Y él lo dijo claro y lo demostró. Es que el aumento de penas nunca ha servido para disminuir un delito. Al revés. Aquí llevarlo de 30 a 40, de 10 a 20, eso aquí nunca ha servido ni ha disminuido nada. Entonces, y él hacía las observaciones de que quieren ser de hecho, no de derecho. De hecho, quieren ser más drásticos, más esto. Pero es que eso nunca ha resuelto nada. Que la pena sea mayor nunca ha cambiado el panorama que tenemos en nuestra sociedad. Sí, y también se propone eliminar en muchos casos el beneficio de suspensión de pena y la libertad condicional anticipada para delitos graves como feminicidio, violación, corrupción, homicidio. Bueno, ese aumento de pena va a tener muchas críticas, porque la verdad que tal como dijo nuestro amigo Valentín Medrano, se ha demostrado en los diversos países del mundo y aquí mismo que cuando la pena se aumenta no es verdad que se han disminuido los delitos. Entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que el código está siendo aplaudido por la población y el año que está ahí para las correcciones es algo importante. Que el presidente Abinader, lejos de todo lo que quiera la gente decir, la mayoría de la población lo está aplaudiendo, porque ya era una cosa figúrate, ese código originalmente de 1884. Le pone 16 años, lo pone en el 900. Siento que si yo cuántos años, o sea que eso es algo que se necesitaba cambiar.
Y yo creo que la gente está acorde a eso. Y la gente también está acorde de que lo que está muy fuerte y que no va a servir que se cambie, porque va a tener 13 meses, creo que es. Es en agosto del año que viene que va a entrar en vigencia, lo que quiere decir que se puede resolver. Pero sin embargo, doctor, hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ya no hay que llover sobre mojado. Sabemos que el aumento de pena no resuelve nada. No. Pero sin embargo, tenemos la contradicción de que en oposición se le dio hasta donde se le pudo dar al tema de las 3 causales, pero el código pasó sin las 3 causales. Bueno, las 3 causales no iban a pasar nunca. No se dijo, pero Pacheco lo sometió. Y lo que tuvo fue unos boticos. Sí, pero la gente estaba que no fuera con las 3 causales. Correcto, pero es lo que le menciono. Es cómo se abanderó una causa en oposición a la que se le dio totalmente la espalda después que se llegó. Sí, bueno, lo que pasa es que el Abinader y Danilo Medina tenían criterios acorde con la Agenda 2030 de los Estados Unidos y se dice que en algunos momentos se comprometieron. Entonces resulta que a pesar del presidente Abinader estar comprometido y Danilo Medina también, nunca sus bancas legislativas votaron por eso. Ya explicamos aquí que el discurso pro aborto no tiene voto en la población, ni da fuerza a tú lograr la elección de una senaduría o una diputación teniendo como apoyo a los grupos pro aborto, o sea que eso no se ha dado. Sí, usted con números en programas pasados, usted llegó a mencionar que independientemente de que usted quiera ser abanderado de una causa, causas como el tema LGTB, no sé cuánto, esa situación, que eso aquí sí podrá ser muy mediático, que eso lo reconocimos, sí podrá ser muy mediático, pero a la hora de traducirlo en votos, en urnas, eso no camina. Usted llegó a hacer un análisis hace unos días donde usted lo demostraba así. Mediáticamente te puede hacer mucho ruido, pero nadie lo traduce en votos. Sí, entonces, bueno, ese era el código posible. Los acuerdos que pudiera haber hecho Abinader con los Estados Unidos en su momento X, si los hizo, que la gente decía que sí, que lo tenía hecho. Ese era el tema de participación ciudadana, era los temas de todos esos grupos. Si lo tenía, no tenía base en sus propios legisladores. Eso no quiere decir que Abinader no sea líder de la Cámara, del Senado ni del diputado. Abinader es líder de eso, pero Abinader no tiene cómo poder él elegir a los diputados y senadores localmente. Entonces, yo soy Abinader, ok, pero Abinader no me puede elegir a mí en Baní. Entonces yo le digo a Abinader, yo no puedo votar así, porque si yo quiero buscar votos, tú lo vas a encontrar. Eso fue lo que pasó. No era que el presidente Abinader no tiene liderazgo, pero no podía pasar ese tema. Y si yo iba a votar por ese tema, siendo un legislador de Baní o de cualquier pueblo, menos que sea la circunscripción 1 de la capital, si yo voto, cuando vaya a pedir los votos por mí, no me lo van a dar. Entonces ahí Abinader no tenía la fuerza de eso, ni los Estados Unidos la pudo tener. Pues, hacía acuerdo con los presidentes, con lo que fuera, pero no se pudo pasar. Era la realidad. La realidad era que todos esos diputados y senadores saben que si votaban de otra manera, perdían votación, que no tenían voto. Entonces, ya, ahí fue el enfrentamiento. Pero dentro de todos los posibles cuadros que se han dado históricamente, finalmente Luis Abinader, a pesar de los pros y contras, fue el que pudo pasar el código, porque a Danilo se lo llegaron a declarar hasta inconstitucional. Sí, en el caso de
de Abinader en eso tiene éxito. Tú ves, tiene éxito. Que es importante. Para él es importante y como quiera se llevó ese galardón. La primera dama, si se había llevado de ella, no se lo llevó. Se lo llevó y la gente está acorde con el código. Inclusive, La fíjese que duplica... hasta parece que tras bastidores, como se Sí. dice, parece que hubo una que otra llamada porque mire qué cosa rara. El señor diputado, presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, tuvo que salir a dar declaraciones de que se malinterpretó, que ellos estaban trabajando mucho, que estaban cansados, que lo que él dijo se malinterpretó. O sea Bueno, que parece que causó su poquito de escozor la forma en la que él respondió. bueno, sí, el Pacheco quizá eso fue muy abrupto, pero Pacheco también sabía su situación que tenía. Pudiera haber sido muy... Pero ya pasó y él pasó el código. Y ya eso pasó, ya eso se olvida porque son cosas de la política, del día a día. Yo Claro, ya entiendo eso. que lo correcto para el presidente Abinader era pasarlo, no llevarse de la primera dama. Y la población está contento con eso. Lo de las penas duplicadas y todo eso es demasiado, pero eso se entenderá porque quienes están criticando eso son las propias gente que están en la judicatura, los expertos, los El problema, facultativos. lo interesante, doctor, gracias por tocar esa tecla. Lo interesante es que los primeros frentes de oposición que tuvo la aprobación del Código Penal fue de juristas que No, y de jueces entendían, mismos. que entendían que había problemas. O sea, usted está hablando de personas que les pesa el ruedo, de personas que tienen tiempo en el derecho, trayectoria, y eran los primeros que se estaban oponiendo. Sin embargo, en este caso, sea por conveniencia o por lo que se entienda, ahí se ignoró totalmente, ahí no Sí. se le hizo caso a ninguno, pero hay juristas ahí que se merecían que se les pusiera atención de lo que se pronunciaron en contra de esa aprobación de ese nuevo Código Penal. Sí. En el caso del magistrado Vargas del Tribunal Constitucional, que se pronunció, creo que lo escribió, porque oí la versión de comentarios, pero ya vimos que un homicidio siempre de 5 a 20 lo pusieron de 20 a 30. O sea, el último número de cada cosa lo pusieron de primero para la pena actual, que es una cosa agresiva totalmente. Sí, el problema está en que lo primero que aquí hay que revisar, si queremos ser conscientes, si queremos estar aterrizados en el tema, primero aquí hay que empezar con el tema carcelario. Aquí viene el problema desde por ahí. ¿Por qué? Porque tú quieres un sistema que te reforme a un recluso o tú quieres un sistema que te castigue a Que, un que recluso, te, que te que lo, son dos cosas diferentes, que que, te lo saque que te peor lo el saque. día que le den la libertad Sí. o que te lo saque como un ente productivo el día que le den la libertad. Eso es lo primero. Pero lamentablemente, y las estadísticas lo demuestran, y los testimonios de responsables y conocedores de la materia te demuestran, aumentar la pena no disminuye el delito, no lo disminuye. Simplemente, ¿qué va a hacer? Que al que lo haga le va a ir peor, pero no disminuye las estadísticas y está demostrado. Inclusive, en los medios sale, doctor, y cuando vengamos de la pausa les voy a dar los números. En los medios sale la cantidad de feminicidios que han habido en estos 7 meses del año en comparación a otros. Sin embargo, aquí el énfasis está en cerrar colmados y en las bocinas. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
4.000. Saludos, amigas, amigos. Continuamos aquí con su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y aquí con nosotros una persona que nos va a arrojar luz con el tema de educación, con el tema del currículum, con el tema de las aulas. Andrés de las Mercedes. Distinguido, bienvenido aquí a su programa. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Andújar, y a ti también. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el panorama actual? Vamos a empezar por la infraestructura. Vamos a empezar por las aulas. Del Ministerio de Educación y del MIBED hablan de que para este año escolar, que estaba pautado a empezar el 25 de agosto, ellos van a entregar 1.100 aulas para este tramo final. Pero ¿qué pasa? La semana pasada iban por 600 y tantas, iban a entregar, me parece que 42 en la provincia de la Altagracia. El punto es que de esas declaraciones a esta semana, el número para llegar a 1.100 los colocaba específicamente en 444 aulas para llegar a 1.100. ¿Tienen ellos, con el desarrollo que han tenido en estos 5 años, la capacidad de entregar 444 aulas en prácticamente 20 días? Porque si el año empieza en el día 25 de agosto, las aulas deben de estar listas del 22 al 24, me imagino. Bien, eso solamente ocurriría si esas aulas están a término. En caso contrario no podría ser. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Aquí había un plan nacional de edificaciones escolares. Ese plan pretendía la construcción de más de 30.000 aulas, que era la que se necesitaba para establecer en todo el país la jornada escolar extendida. De esas 30.000 aulas se construyeron unas 20.000 aulas, pero espacios educativos unos 24.000. Es decir, cuando tú le agregas lo que es la dirección, pero la biblioteca, estadística dice salón que, de profesores, etc. La estadística es que, así, que Danilo hizo 28.000. Es así, pues usted está diciendo que son 24. Son 28, son 24.000 que dicen... Bueno, estamos hablando de 20.000 aulas y están además los espacios educativos. Okay. Lo que le estoy mencionando, las bibliotecas, salón de profesores, comedores, usted área para psicólogos. Para que la gente lo sepa, usted en su momento fue el secretario nacional de educación del PLD. Así es. En su momento. Sí, salimos ahora. O sea, que usted es una persona... Ahora en 2025. Usted es una persona que puede hablar de lo que es educación con propiedad. Hablamos. Yo tengo Entonces, fíjate, ¿cuál es el panorama? Las actuales autoridades han construido 2.915 aulas en 5 años. ¿Cuál es el déficit que se estimó al 2020? 10.000 aulas. Entonces, ¿qué ocurre? Que también la matrícula tiende a crecer. Por lo tanto, posiblemente necesitarían más de 10.000 aulas. Lo que significa que al día de hoy hay en torno a las 6.000 aulas, 7.000 aulas que estarían faltando. Si se entregan esas 1.100 y tantos, faltarían por lo menos 6.000 aulas. Todavía 6.000. Ahora, si calculas unos 35 35 estudiantes por aula, estamos hablando que estarían quedando fuera de las aulas unos 215.000 estudiantes por falta de cupo. ¿Cómo ha pretendido el gobierno mitigar esta situación? Tronchando la taña extendida. Correctamente. Eso que el presidente de nuestro partido, Danilo Medina, ha llamado como un crimen. Porque ¿qué implica? Que esos niños que recibían desayuno, merienda y cena, ahora no la van a recibir, porque solamente estarían asistiendo en una tanda. Y eso afecta sensiblemente a las familias. Pero al propio tiempo, esas madres y esos padres que al tener los niños en las escuelas durante 8 horas podían emprender y dedicarse a tareas personales para su crecimiento personal en lo económico o en lo profesional, pues ahora mismo esas personas pues se verían limitados de esto. Sería un dolor de cabeza para ellos. Eso es una estocada, discúlpenme que lo interrumpa, eso es una estocada, porque después que se implementaron las tandas extendidas, aquí hay padres,
madres, o lo menciono uno que otro, porque no necesariamente la familia está junta. Pero Claro. hay padres, madres y a veces en conjunto que por la tanda extendida se planificaron para, como uno dice, para emprendimientos en muchísimos tipos de índole. Pero si tú ahora le quitas 3, 4, 5 horas donde su niño, su niña o sus, en caso Sí, de más de así es. uno, estaban con una comida, una merienda garantizada, Sí. con una observación garantizada. Ahora, aparte de que tú le quitas eso, entonces a ellos que estaban en X proyecto, tú le estás quitando esas 4 o 5 horas también, pero tienen ahora ellos que buscar si le van a dar una galletita, si le van a dar un cartoncito Así de es. jugo. O sea, es que eso le mueve el panorama a cualquiera de la nada. Por eso el calificativo que hace Danilo Medina en el día de ayer de que es algo criminal no es exagerado, porque eso le crea un trauma realmente a las familias. Y aquí hay una comunicación del director del distrito 0403 de San Cristóbal, Máximo Castillo Castillo, con lo cual ya no es una cuestión de que es una especulación, sino que es un hecho. Si le parece, la puede leer de forma íntegra. Ah, muy bien. No muy digo, bien. el texto clave. Sí, muy bien. Entonces, Dirección Regional de Educación 04, San Cristóbal, Distrito Educativo 0403, San Cristóbal, República Dominicana, 16 de julio de 2025, día de De ahora. de la Fundación de la Trinitaria, ¿no? Sí, de Aniversario. Miren qué regalo tan patriótico. Estimados directores, reciban cordial saludo. Por este medio les informamos sobre una disposición del Ministerio de Educación referente al proceso de inscripción de estudiantes en los centros educativos del distrito. En aquellos centros donde no exista disponibilidad de cupo en determinados grados, se ha incluido la formación de 2 tandas, como medida para garantizar el ingreso de todos los estudiantes que soliciten matrícula. Esta acción busca asegurar el derecho de cada niño, niña y adolescente a una educación digna, sin exclusiones por razones de capacidad física o administrativa. Centros educativos con prioridad para la medida: Canastica, Milagros Osuna, María Martich Domínguez, Club Rotario, Cambite Sterling, Esteban Díaz Montero, Pablo Barinas y otros centros que enfrenten situaciones similares de sobredemanda. Les exhortamos a mantener una coordinación estrecha con sus equipos de gestión y a tomar las medidas necesarias para implementar esta disposición de forma efectiva, priorizando siempre el bienestar y derecho de los estudiantes. O sea, no hice las aulas y entonces divido. Así es la cosa. Bueno, yo tengo aquí Sí. lo siguiente. Dice aquí, diseño estandarizado. Eso fue Danilo. Módulo de aula, comedor, escolar, cocina, biblioteca, salón de maestros, área deportiva. Construida para albergar la tanda extendida de 8 a 4. Se construyeron en todos los municipios del país, desde las zonas urbanas hasta las comunidades rurales apartadas. Muchas llevan el nombre de los maestros y figuras nacionales o locales, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ese diseño estandarizado que se puso en práctica con el gobierno de Danilo Medina, que el ChatGPT dice que hizo 28,000 aulas, usted dice que 24, lo que no sé. No, Bueno. pues son además de las aulas, los espacios que usted mismo acaba de señalar, Sí. que somos Ok. parte de ese conjunto. Ok, porque bueno, Ese diseño estandarizado. esto fue Sí. una revolución. Sí. Eso Sin hacer duda. todo esto, Danilo, ¿verdad? Bueno, Danilo tenía el dinero Sí. porque tenía el 4%, Ajá. ok. Entonces, esto se está rompiendo realmente. Fíjese usted. Se está yendo para atrás lo que se echó hacia adelante con el dinero que se consiguió. Fíjese usted que eran el 72% de la matrícula estudiantil ya estaba en jornada de escuela extendida. Porque tenía una aula hecha para Faltaba eso. un 28%. Para eso había que continuar el Plan Nacional de Edificaciones Escolares y no se continuó. Entonces ahí tenemos ya la consecuencia. Pero el caso es más dramático cuando usted incluye lo que son las estancias infantiles. Ok. Se dejaron, había un plan de
200 estancias infantiles. Se llegaron a construir 88 y se dejaron 122 en construcción. De esas, al 2024, solamente 14 se habían construido. Y vi ahora recientemente en Villa Aragua, es la provincia de Bauruco, Sí. algún canal de televisión en su noticiario lo acaba de presentar, las condiciones ruinosas en que está una estancia infantil que fue dejada en construcción. De manera que es un drama terrible el que se está viviendo en la educación dominicana, porque no hubo esa previsión. Desgraciadamente, los gobiernos, a las políticas exitosas de los gobiernos previos, no les gusta darle seguimiento por no darle mérito a esos Bueno, gobiernos. pero Danilo subió la educación a ese nivel. Lo ideal es aceptarla porque tenía el dinero. No, pero a propósito del dinero, qué bueno que lo mencionas. Sí. ¿Sabes cuánto se ha manejado, incluyéndolo cuando termine este año, se habrá manejado en los últimos 5 años en el presupuesto de educación? 1.305 millones. Todo el dinero del mundo, Mil- porque 1.300. votaron un dineral por los medios para aquel año escolar, bueno, todo lo que se sea. Cuando uno estudia las escuelas desde el día cero de Trujillo acá, eso que te está diciendo de la frontera, Trujillo favoreció la frontera. Hacía una escuela donde había una colonia agrícola y donde había un cuartel militar. Oye, que siempre era así. Balaguer siguió con eso. Vos lo planificó, pero vos lo que hizo fue 20 escuelas. Entonces, ahora, abandonado eso, porque el sur lo mejor que tenía eran sus salvas escolares, para que usted sepa, porque Sí. Balaguer lo hizo, Trujillo lo hizo, aunque las escuelas de Trujillo no eran como las de Danilo, eran de SIG. Sí, Pero siempre tuvo la idea de dignificar la escuela en el sur, sí, sobre todo de la frontera. Y Trujillo veía la frontera a las 10 provincias pegadas sí. allá, o sea que bueno. Entonces es un problema grave esto, Sí, porque lo que pasa es que cuando, he gastado el dinero y no les he hecho la escuela. cuando hay improvisación, las cosas caminan así. Uno se pudo dar cuenta, cuando se instaló este gobierno, que todo era como inventando. O sea, no había como un plan claro. Era sobre la marcha, como salga. Por ejemplo, ¿en qué programa de gobierno estaba el planteamiento de que se unificarían los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Eso se lo ofreció el presidente al electorado. ¿No? No. Ahora se está planteando eso. Y cuando uno reflexiona, pero ven acá, si no han podido con la educación preuniversitaria, que anda manga por hombro, ¿cómo vamos a unificar estos dos ministerios? Porque hay que estar claro, el Ministerio de Educación Superior no es solamente educación superior, es ciencia, tecnología e innovación. Y vigilancia de todo el sistema Sí, y educativo. seguimiento de todo ese sistema de educación superior tan exigente. Porque si queremos avanzar, sin lugar a dudas, que la universidad, y lo son en muchos países, son centros de investigación. Son lo que pautan el porvenir de los pueblos con hallazgos importantes que contribuyen a resolver problemas fundamentales de la sociedad. Licenciado Andrés de las Mercedes, le voy a hacer una pregunta y la vamos a dejar al aire porque nos vamos a ir a la pausa. Yo quiero que usted me diga, ahora que usted acaba de mencionar puntualmente educación y MESID, esa fusión, ¿es normal que un gobierno, en vez de ampliar, reduzca? Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por su canal 20 de Teleradio América. Y aquí continuamos conmigo, el doctor Rafael Andújar y el licenciado Andrés de las Mercedes, ex secretario de Educación del PLD. Distinguido, entonces, cuénteme la pregunta por si los de la audiencia no lo recuerdan. Les repito, es normal, es normal que un Estado, que un gobierno suprima o fusione instituciones en vez de crear, en vez de ampliar el Estado. Lo menciono a raíz de la situación que sabemos que tenemos con educación y el MESIT, que es Instituto Superior de Ciencia y Tecnología. Hábleme, por favor, de ese detalle, si pudiéramos, por favor. Digamos que no es lo ordinario que se supriman instituciones. Ahora bien, cada gobierno tiene la oportunidad de tomar decisiones. Y esas decisiones las toma en función de lo que son sus prioridades. Ahora, pero no es lo ordinario. Insisto en eso. ¿Qué ha ocurrido con el sistema educativo dominicano? A partir del 1992, con el plan decenal, la educación se planificó en el país a 10 años. Y eso ha dado muchos resultados. Uno de ellos fue la ley 6697, que fue la que estableció el 4% del PIB, pero que no se aplicó sino hasta el 2013. Por igual, de ahí se estuvo descentralizando el sistema educativo. Se comenzó con los distritos educativos, que en muchos casos un distrito educativo abarcaba varios municipios. Y la idea era llegar como a la municipalización de la gestión educativa con los distritos educativos. Al día de hoy, casi todos los municipios del país tienen un distrito educativo. Y ese proceso comenzó justamente... Administrativamente se fue crecimiento, sí, ¿verdad? Como resultado de esto. ¿Para qué? Sí. Para el seguimiento más directo con la gestión, con lo que ocurría en el sistema educativo. Y resolver más rápido. Ahí vinieron todo. las pruebas nacionales, ahí vino la ley, ya la mencioné, y vinieron los institutos descentralizados. El INAFOCAN, el INAVIE, el INAVIMA, el IDEICE, la OSI, el SEMMA, que también es un instituto descentralizado, en fin, 9 institutos descentralizados. Con lo cual, ¿qué es lo que se quería? Eficientizar la gestión. Y un poco ese gigante que es el Ministerio de Educación, que para usted comprar una cajita de tiza, ese expediente tiene que pasar por muchísimas dependencias y tarda mucho en que ese proceso se realice, pues para un poco aligerar esto. Entonces el proceso yo pienso que se optimizó más cuando se creó el MESIT. Entonces, el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, con la ley 139 del 2001. en el caso físico, por ejemplo, Leonel construyó de 9 a 10.000 aulas. ¿Cómo eran las aulas de Leonel? Con aulas amplias, laboratorio, biblioteca, muchas escuelas en zonas urbanas tenían espacio para informática y tecnología educativa, ¿verdad? Eso fue un crecimiento en el aula. Entonces, ahorita vimos el aula de Danilo, que tiene comedor escolar, cocina, biblioteca, salón de maestros y área deportiva. O sea, es una aula más acogedora, una escuela más acogedora. Porque era una aula para implementar la jornada escolar extendida. Sí. Y tiene que haber las comodidades tanto para los docentes, para los estudiantes, para el personal administrativo y de apoyo. Sí, la escuela que yo conocí sí. en Caldera, que yo estudié, era una escuela de 4 aulas de esta y 4 de esta. Entonces, para los ciclones, una ala protegía a la otra. Y lo que tenía era una canchita. Esa era la escuela. Y ahí estaba también, la escuela de Balaguer, sí, era esa, la que yo conocí. Sí. Y se creó en el gobierno de Danilo República Digital Educación. Sí. Porque estaba República Digital como un programa macro, pero para educación, que era para dotar a los docentes y estudiantes de las computadoras. Pero previo a ello, se capacitaba a los docentes
y las computadoras eran personalizadas para los estudiantes. Y hay algo que para mí era maravilloso. La educación y las aulas se modernizaron de Leonel a Danilo. Sí. Y hay algo mucho lo que sí. pasó, o sea, uno no lo puede ver así tan simple, ellos la modernizaron. Sí. Y entonces hay algo que para mí es maravilloso. Un programa, digamos, que cubría una deuda social histórica de mucha envergadura, que fue el combate al analfabetismo. Como nunca antes se llevó a cabo el programa Quisqueya Aprende Contigo, y el país llegó a tener 5.4% de analfabetos. Se redujo de un 12% a un 5.4%. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Manejan ustedes datos que eso de cómo está ahora? Por encima del 6%. O sea que hay un proceso de reversión en el sistema educativo dominicano. Sí, porque hubo una modernidad física, una modernidad de la mentalidad, una modernidad del computador que llegó a la escuela, una realidad Sí. que pasó. Sí, correcto. Mira, Pero sin embargo, en ese tema de la alfabetización que usted mencionaba, aquí hay, digamos, distritos municipales, campitos, por así decirlo, donde habían personas preparadas que caminaban las calles y te tocaban la puerta preguntándote si aquí había Sí. alguien sin alfabetizar y si le interesaba. Claro, hay personas que tal vez por vergüenza y demás decían, no, aquí todos sabemos esto, aquello, pero aquí me consta, caminaban por las calles en algunos Sí. campos y demás, tocando puertas y preguntando si a alguien que no estuviera alfabetizado le interesaba ponerse en el plan. Y aquí, así, personas que se atrevieron, aquí se alfabetizó mucha gente de avanzada edad. Claro. Fíjate tú, por Motivado ejemplo. porque querían leer la Sí. Biblia, motivado porque querían firmar cheques. Sí, Sí. pero eso no se quedaba ahí. El Programa Nacional de Alfabetización tenía una segunda parte. ¿Cuál? La continuidad educativa. O sea, que esa persona se insertaba ya a la Escuela de Educación de Adultos para que continuara su educación hasta donde pudiera, hasta donde ellos quisieran, porque ya tenían la base. Hay una experiencia que a mí me ruborizó, como dice el pueblo. Una persona que va a una junta de distrito, a una junta municipal de la junta electoral, a que le cambien su cédula. Y el secretario de la junta dice, pero su cédula está bien, ¿por qué usted quiere que la cambie? No, es que ya yo sé firmar, yo no quiero tener esas 3 cruces que tengo ahí en la cédula. Como yo que sabía firmar, sí. Se sentía orgulloso, de haber pasado la etapa. Sí, Claro. sí, fue realmente un gran programa el que se desarrolló con ellos. Y el país estaba a la puerta de ser declarado libre de analfabetismo. Pero no se continuó. De hecho, en términos brutos, se podía declarar el país libre de analfabetismo. Pero en términos netos, que era que Danilo quería, no se llegó. Que era llegar a por debajo del 5%. Y él no quiso declararlo así. Él quería que fuera en términos netos. ¿Usted cree que la gente le va a entender al PRM y a Abinader de que un sistema escolar de tan extendida que corría hacia el desarrollo lo están tronchando sobre la base de decirle a la gente, no, resolvemos el problema que tenemos simple y llanamente abriendo 2 tandas? Sí. ¿Usted cree que la gente al final no lo va a comprender, no lo va a tolerar? Por lo que decías ahorita, es que ya esa gente tenía su plan con ese tiempo. Usted le está hablando de quitarle de 3, 4, 5 horas. Sí. Que ellos sabían dónde estaba su muchacho con merienda. en un lugar Sí, cómodo? ¿Entiendes? En Que un ellos lugar- sabían en un lugar cómodo, dónde estaba donde el podía muchacho o la estar. muchacha o los Sí. cómodo, con merienda, con supervisión, o sea, con seguridad, entre comillas, porque los accidentes pasan. Sí. Pero ya ellos sabían, pero usted está hablando ahora de 3 a 5 horas, quitarle productividad a lo que sea que ellos se estuvieran dedicando, pero ahora tienen que invertirlo porque a esos muchachos cuando les dé hambre ellos van a tener que buscarle un juguito. Es complicado. Pero hay otra cosa que yo no entiendo por qué se planteó, pero lo plantearon. Y es incluir los niños desde los 3 años
en los centros educativos. Realmente, eso tiene que ser gradual. Sí. Yo soy crítico Y no de solamente, esa posición. no solamente de los 3 años. En el gobierno de Daniel era desde los 45 días. En las 88 estancias infantiles que había. ¿Dónde estaban colocadas esas estancias infantiles? En los barrios más pobres, en las zonas más vulnerables. ¿Para qué? Para que esas familias pudieran también tener rejuego con su tiempo, sus niños bien cuidados, porque además lo que está planteando el ministro es que serían 162,000 estudiantes, niños, que ingresarían. Ahora, si tú divides 162,000 entre 25, que es un número es muy numeroso para ese grado, para ese nivel, te da 6,400 aulas. Y entonces te faltan 6,000, 7,000 por un lado, y esas 6,000, ¿dónde están? Pero Además, váyase sí, a otro lado. sí. Váyase a otro lado. Y discúlpeme. Sí. Cuando aquí se hizo ese anuncio de los 3 años, se habló de que la matrícula iba a aumentar aproximadamente en un 30%. 30%. Pero si aquí tenemos problemas con los extranjeros que han desplazado estudiantes dominicanos, que hemos visto en muchísimos lugares, los reclamos de padres de que para sus hijos no hay cupo, ¿qué condiciones hay aquí para la delicadeza que merece un niño, una niña de 3 años que necesita espacio, que necesita lugares seguros, lugares higienizados por lo vulnerable que son? ¿Cómo usted, con el panorama que tenemos actualmente, me dice a mí que le vamos a dar para adelante en el próximo año escolar a eso? Bueno, tú lo has dicho muy claro. Las condiciones educativas no están para ello. ¿Dónde están los docentes preparados para ese nivel? Que eso es para el segundo ciclo, el nivel inicial. ¿Dónde están los docentes? Las aulas son especiales. El apoyo que tiene que haber en material, porque el niño Gasta en esa mucho etapa, material. mucho material. Mucha hoja, tijera, pintura. Sí, correcto. ¿Dónde está todo eso para arrancar ahora? ¿Faltando cuánto ya? 16 días. ¿Tantos días? Menos de 20 días para... Bueno, hoy estamos conciencialmente Estamos a 4. O sea, si el año, según educación, empieza el 25, quedan 21 días. 21 días para ellos. No hay tiempo. Entonces, es una improvisación garrafal la que se está planteando con esa medida. Es populista, ¿verdad? Se oye bien, pero es penoso. Me decía una colega, mira, tú verás las enfermedades proliferando en los centros educativos. Pero no es mentira, cada vez que se abre un año escolar, los muchachos empiezan a agarrar gripe. Desde que se juntan los muchachos. Cada niño viene con su asunto de pega su hogar, de sus vacaciones, de su casa. Le pega una enfermedad, hasta Exacto, los piojos. eso es normal. Cada año Sí. escolar, usted tiene que estar preparado, si tiene niños chiquitos, de que a usted en algún momento le va a llegar gripe a su casa. Pero ahora es mucho peor porque son niños de 3 a 5 años que deben tenerlo. Entonces, eso tiene que ser gradual. Eso no puede ser de golpe. Y gradual justamente fue que lo planeó el gobierno del PLD. Bueno, licenciado Andrés de las Mercedes, doctor Rafael Andújar, amigas, amigos que nos siguen cada tarde, vamos a decirle ahora mismo a Dígalo usted también, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Así es.